A ver, hay cosas que hacemos casi sin pensar, ¿verdad? Como por ejemplo ofrecer una misa por alguien que ha fallecido. Es un gesto que vemos normal, un consuelo, una forma de recordar, pero ¿alguna vez nos hemos parado a pensar de dónde sale exactamente esa idea? La pregunta es sencilla, pero la respuesta no lo es tanto. ¿Quién fue la persona que dijo que nuestras oraciones o nuestras misas podían de alguna manera ayudar a las almas que ya no están aquí? Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Pues mira, ya te digo que no. No fue un papa desde su trono de oro ni un rey poderoso el que lo decidió. La respuesta es mucho más sorprendente y, la verdad, mucho más fascinante. Pues sí, una mujer que, para la historia, era casi anónima. Una monja frágil en un monasterio alemán que, desde su pequeña celda, tuvo unas visiones tan potentes que cambiaron, para siempre, cómo millones de personas entendían la vida después de la muerte. Bueno, para entender todo esto tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Nos vamos a la Alemania del siglo XII, un mundo diferente, de bosques oscuros, una fe a prueba de bombas y una sensación de que la muerte estaba siempre a la vuelta de la esquina. Y ahí es donde conocemos a nuestra protagonista, Elisabeth de Schönau. A ver, Elisabeth no era nadie importante, para así decirlo, ni teóloga, ni una abadesa con poder. Era una chica joven cuya vida estaba marcada por el dolor físico, por enfermedades crónicas. Esos dolores tan fuertes la llevaban a unos estados de éxtasis, como trances que podían durar horas. Y fue ahí, justo en ese límite entre el sufrimiento y, lo divino, donde todo empezó a cambiar. Es que lo que Elizabeth decía ver no era el paraíso típico, con ángeles y arpas. No, era algo mucho más inquietante y sobre todo muy específico. Un lugar intermedio que, hasta ese momento, era más un rumor que una certeza. Ella contaba que veía almas que estaban como atrapadas, no en el infierno, ojo, sino en una especie de estado de purificación. Veía su arrepentimiento, su pena por las cosas que habían hecho mal en vida. Y aquí viene el detalle que lo cambia todo. No hablaba de un fuego de castigo, de tortura eterna, no. Lo describí como un fuego suave, un fuego que limpiaba, que purificaba, no que destruía. Este pequeño detalle fue una auténtica revolución. Hacía que el más allá diera un poco menos de miedo y, sobre todo, daba esperanza. Y aquí llega la clave de todo. Es que estas almas no estaban solas y abandonadas, no, suplicaban ayuda. Y pedían específicamente las misas y las oraciones de la gente que seguía viva, de sus seres queridos, asegurando que eso les aliviaba el sufrimiento. Y esto es importantísimo, ¿eh? En el siglo XII, lo del purgatorio era más bien una creencia popular, casi folclore, pero no era un dogma oficial de la Iglesia, no era una verdad de fe. Las visiones de Elizabeth le dieron forma, le pusieron detalles y le dieron una sensación de urgencia que nadie había conseguido transmitir antes. Claro, porque una visión, por muy potente que sea, si se queda en una celda de un monasterio perdido, pues no cambia el mundo. Hacía falta algo más, un altavoz. Y ese algo más fue su propio hermano, Ekeberto, un sacerdote que se dio cuenta de la importancia de lo que su hermana estaba viviendo. El sistema que montaron era sencillísimo, pero súper eficaz. Elizabeth tenía la visión, lo contaba. Ekeberto, que era sacerdote, lo apuntaba todo. Y no se quedaron ahí. Compilaron un libro, Las Visiones, y lo movieron pero bien. Se aseguraron de que llegara a otros monasterios, a obispos y hasta al mismísimo Papa. La gran pregunta es, ¿por qué funcionó? ¿Por qué la Iglesia no la tachó de hereje? Pues seguramente porque su mensaje llegó en el momento perfecto, a una Europa que necesitaba desesperadamente oír algo así. A ver, hay que ponerse en la piel de la gente de la época. Las cruzadas se llevaban a miles de hombres que morían lejísimos de casa. Las plagas y las enfermedades arrasaban pueblos enteros. La gente vivía con la angustia de no saber qué había sido de sus padres, de sus hijos. Estarían sufriendo y de repente llega esta monja y les da una respuesta. Y no solo una respuesta, sino una herramienta. Puedes ayudar. Les daba poder. Claro, como es lógico, no todo el mundo se lo creyó. Hubo teólogos que acusaron a su hermano de inventárselo todo para ganar prestigio, mientras que otros decían que esas visiones eran obra del diablo. Pero para los que sí la creyeron, era la prueba de que Dios podía comunicarse a través de los más humildes para llevar consuelo a la gente. Elizabeth murió muy joven, con solo 43 años. Así que no llegó a ver el impacto real de lo que había puesto en marcha. Pero la semillita que plantó, esa siguió creciendo durante siglos, hasta convertirse en un pilar de la fe. Ojo que esto no fue de un día para otro, tuvieron que pasar casi 400 años para que la Iglesia, en el famoso Concilio de Trento, dijera, vale, el purgatorio es dogma oficial.
¿Y para justificarlo, en qué se basaron? Pues en testimonios piadosos, como los de la monja de Schönau. Lo que empezó como la visión de una mujer enferma acabó siendo un pilar de la... Claro, hoy en día la ciencia tiene otra explicación para todo esto. Los historiadores y los neurólogos apuntan a que esos trances, esas visiones tan vívidas, podrían encajar perfectamente con los síntomas de la epilepsia del lóbulo temporal o de migrañas muy bestias, cosas que en el siglo XII obviamente no se conocían. Y aquí llegamos a la gran pregunta, ¿no? ¿Realmente importa si el origen fue divino o neurológico? Porque, al final, para la historia, el resultado es el mismo. Sus palabras, ya vinieran del dolor o de la gracia, dieron un consuelo tan increíble que cambiaron por completo la forma de ver la muerte para muchísima gente. Si nos quedamos con una sola cosa de toda esta historia, es esta: la convicción de una única persona, amplificada por las necesidades de su tiempo, tuvo el poder de moldear una creencia que ha durado casi 900 años. Es que es increíble. Elisabeth de Schönau no buscaba ser famosa. Ella simplemente se atrevió a contar lo que veía. Su legado no está escrito en piedra en grandes catedrales, no. Su legado está en ese gesto pequeño, íntimo, de encender una vela por alguien, de susurrar una oración, en esa idea tan humana de que ni siquiera la muerte puede romper los lazos que nos unen.